¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa Criterios, en el cual vamos a estar dialogando sobre qué nos espera o cuáles son las perspectivas políticas para el año 2022. Para ello, pues estaremos dialogando con el doctor Álvaro Artiga, quien es analista político y social y también catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar en este programa. Tiene una bonita audiencia, los temas me parecen muy interesantes y bueno, qué bueno comenzar este año acá en este programa. Desde luego, doctor, y hay que entrar de lleno en materia. ¿Cómo comenzamos este 2022 en materia de gobernabilidad? Bien, mire, a mí siempre me gusta como profesor, digamos, siempre les digo a los alumnos, cada vez que hablamos de algo hay que estar seguros de que estamos claros de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de gobernabilidad, si bien es cierto, se puede entender de distintas maneras qué es eso, digamos, hay un amplio consenso en entender la gobernabilidad como la capacidad que tiene el sistema político para tomar decisiones que afectan a toda la sociedad y echarlas a andar. Porque a veces se toman decisiones y no se pueden echar a andar. Entonces hay problemas en ese sentido de gobernabilidad. Y a veces hay problemas para tomar decisiones. Digamos, por ejemplo, una decisión en la Asamblea Legislativa, donde no hay la correlación adecuada, digamos, para la decisión que se desea tomar. Entonces se entrampan. Por ejemplo, antes ocurría con la aprobación del presupuesto general del Estado. Algunas veces el presupuesto se vino aprobando hasta el siguiente año, ya ha comenzado el año fiscal. Incluso hubo un año que fueron varios meses, tipo marzo, abril, se vino aprobando. Entonces ahí, digamos, son problemas para tomar decisiones en esa materia. Entonces ahí se hablan problemas de gobernabilidad. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué tal estamos de gobernabilidad? Como esa capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, uno diría, pues estamos en el mejor escenario, en el que el Ejecutivo prácticamente le pone la agenda al Legislativo y el Legislativo no cuestiona, ni discute, ni modifica prácticamente lo que viene del Ejecutivo y se aprueba. Incluso a veces se aprueba en tiempo récord, ¿verdad? En unas cuantas horas. Eso está mostrando, digamos, esa capacidad de tomar decisiones. Ahora, otra cosa es si las decisiones que se toman son las mejores. Si las decisiones que se toman tienen efectos positivos para la sociedad o efectos negativos. O incluso si las decisiones que se han tomado son coherentes con otras decisiones previas o entran en contradicción y luego vienen las modificaciones, ¿verdad? Entonces, pero digamos, en principio, como capacidad de tomar decisiones, en este caso, digamos, legislativas, fácil, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos comparar con lo que había previamente, ¿verdad? Cuando el presidente estaba en una posición débil frente al legislativo, porque la mayoría la tenía Arena y el FMLN. Entonces las iniciativas que venían del Ejecutivo podían ser frenadas en el legislativo, o un proyecto de ley aprobado en el legislativo puede ser vetado por el presidente, y eso es lo que teníamos antes del 1 de mayo del año pasado. Pero ya con la nueva legislatura, digamos, ese escenario ha cambiado y entonces lo que hemos visto, ¿verdad? Decisiones de todo tipo sin mayor obstáculo, ¿verdad? A la hora de tomarse esas decisiones no ha habido obstáculos, no hay ni siquiera ahora que podría generar también problemas de gobernabilidad cuando, digamos, a pesar de que el Ejecutivo y el Legislativo están de acuerdo, pero aprueban una ley que viola, digamos, un principio constitucional, entonces la Sala de lo Constitucional podía detener esa decisión y entonces ahí se podía entrampar. Lo vivimos en el momento de la pandemia, ¿verdad? Cuando la Sala estaba declarando inconstitucional algunos decretos que habían sido aprobados por el Legislativo y con una mayoría en la Asamblea. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
que ahora tampoco ya tenemos ese escenario, ¿verdad? Entonces ahora, digamos, tenemos una Corte Suprema y sus salas también alineadas con el Ejecutivo. Entonces, digamos, este es como el escenario más envidiable que puede querer un presidente para echar adelante su gestión. Ahora, digo, otra cosa es que las decisiones y esas preferencias del presidente sean las mejores para la sociedad. Esa es otra historia, ¿verdad? Eso ya serían, si quiere, problemas ya no de gobernabilidad, sino problemas de gobernanza, digamos, que afectan el ambiente social, ¿verdad? Donde se han tomado esas decisiones, ¿verdad? Que pueden ser decisiones económicas, decisiones políticas, decisiones que tienen que ver con la institucionalidad jurídica, toda la gama de decisiones que puede tomar el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, tienen impacto en distintos ámbitos, ¿verdad? Eso puede generar problemáticas, pero digo, en términos de capacidad de tomar decisiones y de echarlas a andar, este es el mejor escenario para un presidente. Ya otra cosa será que las decisiones que esté tomando sean las mejores decisiones para la sociedad salvadoreña. Ahora, doctor, hablemos de la tolerancia bueno, más bien de la intolerancia que se ha mostrado en estos días debido a las menciones o ataques hacia los diferentes líderes religiosos. Es decir, estamos volviendo a los 80, están bien fundamentadas estas situaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, ahí entonces entramos en el otro ámbito, ¿verdad? Las decisiones o varias de las decisiones que está tomando el gobierno con colaboración del legislativo están siendo cuestionadas desde distintos sectores. Te he mencionado los sectores religiosos, ¿verdad? Claramente hay ataques contra algunos sacerdotes, incluso contra el cardenal, contra algunos pastores, ¿verdad? Que cuestionan sobre todo la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones que están tomando el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, dígame usted, doctor, ¿es un crimen cuestionar al Estado y las decisiones de los diferentes órganos? En los regímenes autoritarios es un crimen, y por eso los matan o los persiguen, los expulsan. Digamos, usted no podría pensar, digamos, que en China, por ejemplo, ¿verdad?, se cuestionara la gestión de la pandemia por alguien y entonces que lo van a dejar ahí, ¿verdad? Hay que recordar aquellas imágenes de hace algunos años, ¿verdad?, de unas protestas estudiantiles en China, ¿verdad?, y de un estudiante que se les ponía enfrente a los tanques, ¿verdad? ¿Verdad? En la plaza de Tiananmen, esa, digamos, ¿verdad? Entonces, en los regímenes, piense en Cuba o piense incluso en Venezuela, ¿verdad?, ya también en Nicaragua, o sea, en los regímenes autoritarios, la crítica, digamos, es proscripta, ¿verdad?, es perseguida, y en ese sentido, ante su pregunta, ahí es un crimen, digamos, ahí es un delito. En los regímenes democráticos eso se tolera, ¿verdad? Es parte de la democracia el que la gente tenga derecho de expresar lo que piensa, ¿verdad? Porque es una forma de decir, miren, a mí me parece que estas decisiones que se están tomando tienen estos problemas y deberían de modificarse, cambiarse. Y entonces, en una democracia hay esa libertad de expresión, hay esa posibilidad de expresar lo que uno siente, piensa respecto de las decisiones que toman los gobiernos. Y bueno, eso es lo que hace la diferencia entre un régimen democrático y un autoritario, ¿verdad? Si aquí en El Salvador se critica al gobierno y eso es mal recibido por parte de las autoridades, entonces eso ya dice del carácter o de la tendencia autoritaria del gobierno. Ahora, vamos a otros puntos. Por una parte se dice, bueno, lo que pasa es que sí se le pueden hacer críticas al gobierno y no hay autoritarismo debido a que a nadie se le está persiguiendo. Pero por otro lado se dice, sí, porque constantemente se ataca. Entonces, ¿por qué lado nos inclinamos? Eso hay que analizarlo luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar,
una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Cerrábamos el bloque anterior planteándonos la pregunta: ¿de verdad puede haber en una república autoritarismo si nosotros mencionamos que las críticas o a quienes critican al gobierno o a los administradores del Estado no son perseguidos? Entonces podemos decir, bueno, todo está bien, no hay críticas, son libres de expresarse. ¿O será que aún así sí lo hay? Doctor Álvaro Ortega. Vaya, el autoritarismo o el carácter autoritario de un régimen no solo se mide porque no tolera o persigue o limita los espacios a la oposición. La oposición entendida en términos políticos y en términos sociales, ¿verdad? No estoy hablando de un partido en específico, sino a todo aquel sector, organizado o no, que difiere de lo que plantea un gobierno, ¿verdad? Esa es la oposición. Hay otras maneras de indagar si estamos ante un régimen autoritario y, por ejemplo, es el hecho de si se respeta o no el marco legal, porque justamente un régimen autoritario se caracteriza por la arbitrariedad con la que gobiernan los que están, digamos, en los cargos, pueden ser diputados, presidentes, alcaldes, lo que sea, que a pesar de tener un marco que les establece lo que están autorizados a realizar, bueno, entonces estos no hacen caso de ese marco y actúan incluso fuera o en contra de ese marco, ¿verdad? Es decir, no respetan el marco legal, que puede ser que sea una traba para un gobierno, ¿verdad?, que no le permita un marco legal hacer lo que quisiera hacer. Pero para eso entonces lo que tiene que impulsar ese gobierno es la reforma primero del marco legal, ¿verdad? Entonces tener una mayoría legislativa que cambie las reglas y entonces después actuar de acuerdo a las nuevas reglas. Pero estando unas reglas ahí que le dicen, por ejemplo, ¿verdad?, que el presidente para poder salir del país tiene que pedir permiso a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, y la Asamblea tiene que autorizarle, digamos, eso que está establecido ahí, podría un presidente decir, yo para qué le voy a pedir permiso, ¿verdad? Y entonces simplemente se va y no informa. O podría haber un marco que dice, en relación, digamos, con los diputados, ¿verdad?, que ellos tienen que, digamos, tienen ciertas facultades, como por ejemplo la de formar comisiones, interpelar funcionarios, o también pueden, el mismo hecho, por ejemplo, cuando viene la iniciativa del presupuesto general del Estado, la Asamblea pues examina y digamos hay una ley de responsabilidad fiscal que establece límites al nivel de endeudamiento al que se puede comprometer el país, ¿verdad? Y entonces cuando viene una solicitud de, digamos, que le aprueben buscar un préstamo, entonces la Asamblea no se fija en la ley que establece límites y simplemente aprueba, digamos. Entonces quiere decir que están legislando sin tomar en cuenta el marco legal. Entonces cuando está ocurriendo que las decisiones que se toman se goza de una posibilidad, digamos, ese ámbito o esas condiciones favorables para tomar decisiones, pero esas decisiones están violentando el marco legal, bueno, no se está persiguiendo a la oposición, digamos, pero no se está respetando el marco legal. Esa es una señal de una forma autoritaria de gobernar. Por ejemplo, también si yo soy el presidente y tengo un ministro que a la vez es, digamos, diputado, por ejemplo, ¿verdad? Este presidente comenzó con ese tipo de problemas, ¿verdad? Y entonces un diputado está establecido, no puede ser miembro del Ejecutivo por el mismo hecho de la separación de poderes.
¿verdad? Y sin embargo teníamos, ¿verdad?, un miembro del Ejecutivo, había sido nombrado en el Ejecutivo, pero a la vez era diputado, ¿verdad? Y sigue estando en el Ejecutivo en lugar de haber, digamos, ¿pasado por un proceso? Sí, digamos, o haber modificado la regla para poder hacer eso. Entonces, digamos, cuando se está gobernando así de esa manera, o vaya, cuando recuerdo, por ejemplo, que el presidente a veces sacaba unos tuits diciendo de que en Alemania Angela Merkel gobernó 18 años o no sé cuántos, ¿verdad? Y aquí, y nadie dice que Angela Merkel fuera una autoritaria, como diciendo, bueno, ¿y por qué me van a acusar a mí si yo después gobierno 10, 15 años, ¿verdad? O sea, para él pareciera que como allá en Alemania o en otro país pueden gobernar más tiempo y nadie dice nada, ¿por qué aquí gritan cuando piensan que él se va a lanzar a la reelección? Es que el problema no es si en Alemania Angela Merkel estuvo tantos años, sino si ese periodo en el que estuvo Angela Merkel estaba permitido en la Constitución alemana, en la legalidad alemana. ¿Verdad? Y yo sé que está permitido, ¿verdad? Digamos, es parte de las reglas que, digamos, hay elecciones y cada vez que hay elecciones, si la misma coalición que está gobernando vuelve a sacar mayoría, así se va perpetuando, digamos, hasta que pierda la mayoría. Podría haber durado más, pero está en el marco legal. En El Salvador la Constitución prohíbe la reelección, aunque venga la sala o la corte y también el tribunal y hayan dicho de que, bueno, si el presidente se quiere reelegir, pues que se reelija. Ven, cuando se está actuando fuera del marco legal existente, ¿va?, entonces uno puede pensar, ahí estamos ante un régimen autoritario o ante tendencias autoritarias para gobernar. O, por ejemplo, un elemento básico en la democracia, cualquier democracia realmente existente, y no tiene por qué ser Escandinavia, puede ser ahí nomás Costa Rica, es que, por un lado, hay elecciones. Los que gobiernan están ahí porque llegaron a través de un proceso electoral. Pero por otro lado, hay todo un sistema de control institucional sobre los que gobiernan, de tal manera que los que gobiernan no se salgan del marco legal. Ese sistema está constituido en nuestro caso, ¿verdad?, por la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el mismo Tribunal Supremo Electoral, la misma Asamblea Legislativa tiene facultades de control. Pues bien, si la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también es parte de este sistema de control, si todas esas instituciones, a pesar de tener facultades de control, por ejemplo, sobre el Ejecutivo, ¿va?, no lo controlan, y de hecho ese ha sido el problema en este país prácticamente desde siempre, ¿verdad?, no es un problema actual, ¿verdad? Por eso hemos tenido fiscalías que han dejado pasar a funcionarios que violentan la legalidad. Hemos tenido Corte de Cuentas que no ha operado y ha permitido los niveles de corrupción que hemos observado en algunos municipios, diputados, incluso presidentes que están ahí, unos huyendo, el otro en la cárcel. Digamos, eso ha ocurrido porque todo ese marco institucional que está para controlar a los funcionarios, incluyendo al presidente, los diputados, los alcaldes, no ha funcionado. Entonces, cuando no se puede controlar a quienes gobiernan, esa es otra pauta autoritaria. O sea que el autoritarismo no viene solo si se tolera o no la crítica. Por supuesto que si no se tolera, no nos perdamos, ¿verdad? Esa es una pauta autoritaria. Pero podría tolerarse para dar como esa fachada de que aquí estamos en una democracia, pero si se gobierna saltándose la ley, el marco legal, y no hay capacidad de control de las instituciones sobre esos que gobiernan, entonces esos son ámbitos que nos dicen, no, aquí hay una tendencia autoritaria en el caso salvadoreño. Estamos hablando de que aquí en El Salvador se ve al autoritarismo desde la concepción más básica, porque no nos están apuntando con un arma, entonces no hay. Claro, porque, digamos,
se asocia con las dictaduras militares, ¿verdad?, del pasado, que por supuesto, ¿verdad?, en la historia salvadoreña se dedicaron, digamos, a eliminar cualquier expresión organizada de oposición. El problema incluso que nos llevó a la guerra fue justamente ese. No fue tanto que aquí hubiese miseria o pobreza o desigualdad, exclusión, que esos son como ingredientes que alimentan lo que fue fundamental, y era que no habían espacios para la expresión de la oposición, espacios institucionales, ¿verdad? Cada vez que se intentaba desde la sociedad organizarse, competir en elecciones, por ejemplo, para introducir modificaciones, por ejemplo, en el ámbito económico, en la tenencia de la tierra, ¿verdad?, a cada quien que planteara una reforma agraria en la década del 60, los 70, lo desaparecían, le sacaban del país, etc. Esa falta de espacios para poder promover, digamos, reformas, es lo que llevó a la guerra. Y por eso los acuerdos de paz terminan con esa exclusión política, ¿verdad? Es decir, el FMLN de los años 80 expresa la oposición política que está fuera del sistema, ¿verdad?, porque dentro del sistema no hay espacio, por eso está organizada fuera del sistema. Y los acuerdos de paz lo que hacen es incluirla, por eso se acaba la guerra, ¿verdad? O sea, la guerra tiene como causa la exclusión política. ¿Por qué? Porque siempre va a haber exclusión, siempre va a haber sectores que no van a estar de acuerdo con el gobierno. Entonces, sabiendo que siempre va a existir eso, lo menos que hay que hacer es aplastarlos, separarlos. ¿Por qué? Porque esos entonces van a buscar otros mecanismos, ¿verdad? Y eso fue la guerra, como se dice, ¿verdad? La guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿verdad? Entonces quiere decir que la exclusión política también es una señal de autoritarismo. Claro. Ahora, doctor, vamos a hablar en la situación del caso de la oposición. ¿Qué es lo que debe hacer la oposición si quiere vivir, como se dice por ahí, si quiere permanecer? ¿La oposición realmente está condenada a desaparecer? ¿Van a desaparecer ellos? Por ahí se va a dar algún decreto para que estos desaparezcan. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Para este 2022, ¿qué es lo que puede pasar con la denominada oposición? Al final vamos a ver que está cometiendo más errores, al final está destinada a desaparecer. ¿Hay alguna posibilidad de que se fortalezca? Entonces, actualmente, ¿cuál es el papel que está jugando la oposición? O al menos dentro de la Asamblea Legislativa, doctor. Vaya, en general, hablando del juego de partidos políticos, digamos, hay partidos que están en el gobierno y hay partidos que no están en el gobierno, y a esos son los que se le llama de oposición, los que no están en el gobierno. Un partido puede no estar en el gobierno y sin embargo apoyar al gobierno, entonces renuncia al papel de oposición para colaborar con el gobierno. Esa ha sido la historia de los partidos salvadoreños. Por lo menos comenzando desde el año 94 hasta la fecha, digamos 28 años. Arena estuvo en el gobierno 20 años, digamos, y todos los demás tenían que haber sido oposición por no estar en el gobierno.
Pero, por ejemplo, el PCN y la Democracia Cristiana solían hacer alianzas legislativas con Arena. Así pudo gobernar Arena. Por ejemplo, Arena no podría haber hecho las privatizaciones ni la dolarización si no hubiese sido con los votos del PCN. Arena no tenía mayoría legislativa. Si aquí, solo ahora, Nuevas Ideas tiene mayoría legislativa por primera vez, digamos, ese es un caso excepcional. Arena no tenía mayoría, necesitaba para las mayorías simples contar con los votos del PCN. Y para mayorías calificadas a veces necesitaba los votos de la Democracia Cristiana. Entonces, esos que eran partidos de oposición, por no estar en el gobierno, en el ejecutivo, ¿verdad?, hacían una alianza, digamos, con Arena para producir gobernabilidad. Se desentendían de su rol opositor y los otros partidos no tenían suficiente fuerza. El papel de la oposición es el del control sobre el gobierno, no es bloquear al gobierno, porque el gobierno, digamos, goza de la mayoría de la población que le dio su voto. Entonces hay que dejarlo gobernar siempre y cuando lo haga dentro del marco legal. Es la expresión de la voluntad popular que éste ejecute el programa que nos prometió. Entonces la oposición no debe bloquear, lo que debe hacer es, ok, haz lo que tú quieras hacer, pero siempre dentro del marco legal, porque nosotros te vamos a controlar. Nosotros contamos con información que no tiene la ciudadanía y te vamos a controlar. Y cada vez que, digamos, te saltes el marco legal, entonces nosotros vamos a formar una comisión o ahí está la fiscalía, pero como todo eso no funcionó, ¿verdad? Ese es el problema de El Salvador, ¿verdad? Bien, el FMLN llega al gobierno y tampoco tenía mayorías. ¿Con quién pudo gobernar el FMLN? Con Gana. Entonces Gana, siendo partido de oposición, porque no está en el gobierno, renuncia a su papel de oposición y hace alianza con el FMLN. Ahora tenemos un nuevo partido en el gobierno. Como tiene mayorías, no necesita de otro, excepto para calificada, porque en realidad Nuevas Ideas tiene 55 diputados. Para la calificada negocia el 56 con uno de Gana, ¿verdad? Así es como tiene mayoría Nuevas Ideas. Entonces, Gana, en ese sentido, renuncia a su papel de oposición, ¿verdad?, y forma parte, digamos, de una alianza legislativa para apoyar al gobierno, y así se produce la gobernabilidad. Entonces quiere decir que en general en nuestro país no se ha desarrollado la oposición. Lo que han habido partidos que siendo de oposición renuncian y quieren jugar al gobierno. Los dos grandes partidos, 20 años Arena en el gobierno, no tenía experiencia en la oposición, ¿verdad? Y el FMLN, el otro gran partido, se tardó, digamos, 20 años para llegar al gobierno, entonces estuvo 20 años en la oposición, pero no en este sentido que yo le planteaba de controlar al gobierno, porque no tenía capacidad. Entonces, cuando los dos son desplazados del Ejecutivo y son lanzados al campo de la oposición, ¿verdad?, entonces, digamos, se encuentran en una situación para ellos inédita y yo creo que no saben qué hacer, porque la relación que tenían estos dos partidos, Arena y el FMLN, siempre fue de gobierno-oposición. Uno era gobierno, el otro era oposición. Ahora los dos están en la oposición, entonces no saben cómo relacionarse. Y el hecho de que estén en la oposición, al gobierno le sale bien fácil decir, ven que son lo mismo. Obvio. ¿Y cómo no va a ser lo mismo si están en la oposición? O sea, si es una cosa como que usted está ahí y yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente que los dos son lo mismo, no, están en la misma posición, son de oposición y por eso tienen que llegar a acuerdos en su papel de oposición contra el gobierno, así eso es lo más lógico. Pero esos partidos no tienen entonces tampoco la experiencia de relacionarse ambos como oposición y van cometiendo una serie de errores, sobre todo a nivel de cúpulas, que los van llevando poco a poco en un proceso, digamos, de erosión, de desgaste, y yo diría que con tendencia a desaparecer, sin necesidad de que haya un decreto ahí, ¿verdad? O sea,
a veces el Ejecutivo hace cosas, o el partido Nuevas Ideas hacen cosas que no son necesarias, ¿verdad? Entonces, estos dos partidos pueden desaparecer. ¿Y con qué nos quedamos entonces en la oposición? Con la necesidad de que surja una nueva expresión adecuada a los nuevos tiempos, ¿verdad? Y eso puede tomar tiempo, ¿verdad? Eso no es una cosa así voluntaria, solamente tienen que darse ciertas condiciones. Estamos en una condición en donde el gobierno cuenta con la mayoría, con el apoyo de la mayoría de la población. Eso limita la posibilidad del surgimiento de una fuerza opositora fuerte, ¿verdad? No quiere decir que no pueda surgir una fuerza opositora, pero en este momento tendrá por las condiciones actuales que ser débil, ¿verdad? Pero probablemente con posibilidades de desarrollo en la medida en que todos los gobiernos se desgastan, ¿verdad? Y tarde o temprano la gente se cansa y van para afuera. Puede durar 70 años un grupo en el gobierno como en México, del PRI, pues sí, pueden durar 70 años, ¿verdad? De la Revolución Mexicana hasta 1988, digamos, ahí era el PRI y como se llamaba el PRI antes. O sea que puede durar bastante, puede durar poco. Martínez aquí duró del 30 al 44, 14 años. Al final lo sacaron, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, los gobiernos en todos lados caen, ¿verdad? Entonces, lo que se necesita es el desarrollo de esa fuerza, que cuando entre en crisis este gobierno sea una alternativa. Ahorita eso es lo que no hay, una alternativa. Ni Arena ni el Frente son alternativas. Yo no me imagino jóvenes de 20 años, digamos, queriendo afiliarse a Arena o al FMLN. No digo que no hayan jóvenes en Arena y en el FMLN, porque los hay, pero ya estaban ahí. Pero todos los que están creciendo ahorita, ¿verdad?, que están llegando a su mayoría de edad, de 18 años, se van a afiliar, digamos, a Arena o al FMLN, es que yo no le veo. Y menos si quienes dirigen esos partidos están alejados, digamos, en términos de edad y de visión del mundo, de la vida, de los más jóvenes, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo que se requiere en el país más bien es que los jóvenes que no están de acuerdo con las cosas que hace el gobierno tengan que, en un diálogo intergeneracional con las personas mayores, ir haciendo esa nueva oposición. Yo eso es lo que veo, más que preocuparme por si la oposición que existe ahora lo está haciendo bien. Yo es que creo que la mirada tiene que ser a la creación de una fuerza opositora de nuevo tipo, ¿verdad? Y ahí el papel de los jóvenes, y yo sé que hay muchos jóvenes, no estoy diciendo solamente de 18 años, de 20 años, sino jóvenes como usted, ¿verdad?, que tienen una formación, que tienen una manera, digamos, más adecuada a la época de pensar, que tienen que dar el paso digamos, al trabajo político. Claro. Yo creo que eso es lo que, mientras eso no ocurra, el presidente tiene prácticamente un camino largo por recorrer. Claro. Doctor, ¿de qué manera el contexto sociopolítico nos afecta de carácter económico? ¿Sí? Eso hay que analizarlo luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Qué tanto el contexto sociopolítico que vivimos actualmente puede afectar nuestra economía?
¿realmente es grave o simplemente no hay que preocuparnos? ¿Cuál es su análisis, doctor? Vaya, aquí nos enfrentamos con la relación entre política y economía, que yo creo que es la relación fundamental que hay que tomar en cuenta en cualquier análisis del asunto, ¿verdad? Porque suele como separarse y entonces invitamos, digamos, a alguien que nos hable de economía, cómo está la economía, la macroeconomía, etcétera, etcétera. O invitamos a alguien que nos haga un análisis político, ¿verdad? Y entonces nos fijamos en el presidente, la asamblea, etcétera. Pero lo que no logramos hacer es la conexión que las decisiones políticas que están tomando tienen un efecto económico. Es decir, están orientadas a fortalecer un proyecto económico, están orientadas a favorecer a determinados grupos empresariales. Ese es más bien el asunto. Poder detectar qué grupos económicos empresariales, qué grupos empresariales que son en nuestro país, una buena parte, sobre todo los que son locales, son de carácter familiar. Entonces, qué grupos familiares, empresariales, se están beneficiando de las decisiones que toma el Ejecutivo o la Asamblea. Además de los grupos que no son locales, digamos, que son transnacionales, como por decir las petroleras, las telefónicas, los bancos, ¿verdad? Algunas otras empresas que por la vía de zonas francas, digamos, sacan beneficio de la legislación salvadoreña. Incluso podríamos agregar ahí a grupos que están en negocios ilícitos, ¿verdad? Que también se pueden beneficiar de las decisiones que toma el gobierno y la asamblea. Eso es lo que tenemos que ver. ¿A quién está favoreciendo las decisiones? ¿Verdad? Entonces, yo creo que este año 2022, si todo sigue igual, esto es como si nada cambia, ¿verdad? Porque todo puede cambiar, ¿verdad? Puede ocurrir un evento que no estaba, ya ves, la pandemia de repente se nos vino y alteró todo el escenario. Puede ocurrir algo, ¿verdad? Pero mientras eso no ocurra, 2022, creo yo que va a ser un año de consolidación de las decisiones políticas que son la base del proyecto de acumulación de riqueza de determinados grupos que están vinculados al sector turismo en la costa del Pacífico y al sector energético. ¿Verdad? Creo yo que en esos dos ámbitos y energético ya vemos empresas y se habla de inversiones en materia de generación de energía solar, de energía de la extracción del gas que está en el Pacífico, ¿verdad? Y también de energía geotérmica, ¿verdad? Se quiere que vengan empresas que exploten esos recursos. ¿Ah? Y por otro lado, el desarrollo bajo el título de Surf City, hoy ya hablan de Surf City 2 en la zona oriental, ¿verdad? El desarrollo del Surf City, digamos, del proyecto turístico en la costa del Pacífico, que puede estar vinculado al tren prometido, ¿verdad? Al aeropuerto y al puerto, ¿verdad? Para eso se ha creado la Dirección de Obras Municipales y hay una ley que va a permitir la expropiación de aquellos terrenos o propiedades que se consideren de interés público. Y ya se están anunciando un paquete de leyes en materia financiera para hacer de El Salvador digamos, el centro, la sede del mercado de deuda, ¿verdad? Digamos, entonces, quiere decir que hay una serie de leyes, bueno, la ley del agua también va en esta línea de favorecer la explotación de ese recurso. Entonces uno puede ver cuáles son las leyes y a quién está favoreciendo, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros en este momento estamos repitiendo lo que ocurrió en 1880 cuando se introdujo el café, que marcó la historia del país por varias décadas, en 1950 con la industrialización por sustitución de importaciones y la ampliación en el mercado común centroamericano,
En 1990, con la implementación de las medidas de corte neoliberal, bueno, pues yo creo que ahora estamos en un momento parecido en donde determinados grupos empresariales, familiares y transnacionales van a ser los ganadores. Ahora, doctor, si se menciona que las proyecciones nacionales son de crecimiento al 10%, ¿qué tan malo o qué tan bueno puede ser este 2022? Eso, luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si las proyecciones apuntan al 10% de crecimiento económico, ¿realmente nosotros estamos bien? ¿Qué es lo que nos puede decir, doctor? Vaya, en este tema de la relación entre economía y política, entonces hablamos de un crecimiento de la economía, que puede ser el 10%, puede ser el 5%, lo que sea, o el 2.5% como veníamos antes de la pandemia. Para mí el tema es, ok, ese crecimiento, ¿cómo se distribuye? ¿Quién se apropia de ese crecimiento? ¿Beneficia a, digamos, a la gente que vive allá en zonas alejadas de la capital, donde la carretera todavía es de tierra? ¿Beneficia a las personas que están, digamos, en las zonas suburbanas, en las zonas marginales o en los tugurios? ¿O beneficia a los mismos de siempre, esos grupos familiares empresariales que siempre se han beneficiado de los gobiernos que han estado de turno en el país? Y a las empresas transnacionales que se llevan, digamos, buena parte del crecimiento económico, que es chistoso, ¿verdad? Porque la economía salvadoreña crece en buena medida porque hay más remesas, digamos. O sea, hay gente que envía más dinero, que luego se lo llevan estos agentes extranjeros de nuevo, porque somos una economía que importa. No producimos para el mercado local, no abastecemos nosotros propiamente. Entonces, ¿quiénes son los que ganan de un crecimiento? Esa es para mí la pregunta. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno? A través de la política fiscal, por ejemplo, aprovechar ese crecimiento económico para, digamos, extraer recursos de ese crecimiento, ¿verdad? Y repartirlos en los sectores que están menos favorecidos, por ejemplo. Claro. La política fiscal se vuelve clave entonces. Desde luego, doctor. Bueno, yo sé que hay muchísimo que hablar en materia social, en materia política, en materia económica, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Ha sido un verdadero honor tenerlo por acá, doctor. No, un gusto y gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado y como siempre recuerde que el criterio más importante en todo ámbito lo tiene usted. Que descanse.